de Dios hay, las puertas se abren para quien obedece, la ilusión Dios se tiende las manos y el milagro acontece. El nombre de Jesús, levántate y anda, y el paralítico se levantó, salió saltando, salió glorificando el nombre de Jesús. ¿A dónde están sus hijos? Poder de Dios hay, las puertas se abren para quien obedece, la ilusión. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Que el Señor nos bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Contento de estar junto a ustedes aquí en nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Ya tenemos las 12:03, hermano, y damos comienzo a este tiempo de bendición espiritual. Amén, así que gocémonos en esta hora, mis queridos hermanos. Y déjenos sus saludos, sus comentarios para que podamos, hermano, participar en esta primera etapa del programa. Ya, Dios bendiga a nuestro hermanito Steven. Y bueno, que les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Ya en este día, a ver qué día estamos hoy, jueves 4 de enero. ¡Qué bendición! Jueves 4 de enero. Le envío un saludo a todos ustedes, hermanos, especialmente a aquellos que están privados de la libertad, porque hay personas que escuchan, hermano, la radio allí en una cárcel, otros que están, hermano, en un hospital, otros que se encuentran, hermano, en algún centro recluidos. Bueno, hay un abrazo, hermano, como dicen ahí en Centroamérica, rompehueso. Ya otros dicen abrazo del oso. Ya Dios le bendiga enormemente a cada uno de ustedes. También saludo con mucho amor a nuestros amados hermanos de la Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene, que preside nuestro amado pastor presbítero, nuestro pastor Waldo Yarse Olave. Que Dios me lo rebendiga. Una tremenda bendición. Ayer estuvimos conversando con nuestro pastor, como yo creo que más de una hora estuvimos conversando de diferentes cosas, planificando. Estamos viendo si hacemos un seminario acerca, hermano, de la palabra del Señor. Ya estamos ahí evaluando, bueno, y viendo fechas para la gloria de Dios. Ya, así que Dios bendiga a todos los pastores, a los obispos, a los evangelistas, a los misioneros, a todos los diáconos, a los que cumplen un rol en la iglesia, hermano, porque hay que reconocer que el trabajo de la obra tiene mucho, pero mucho trabajo, hermano, y hay gente que es ultra floja, ya, gente perezosa, hermano, gente que se banquetea, hermano, come alimento, espiritualmente hablando, y resulta, hermano, que con ellos no se puede contar para nada, ni con lo más mínimo se puede contar con ellos, ya, así que es una bendición aquellos hermanos con los que se puede contar, con aquellos que se les puede llamar y decir, usted puede cumplir este rol, usted puede cumplir esta función. Oye, qué maravilla cuando hay gente que dice amén, amén, ahí voy a estar, yo lo hago, tengo cosas que hacer, pero yo me organizo, voy a ir. Oye, qué lindo. Ya, Dios bendiga entonces a todos los ministros del Evangelio y en especial también a aquellos que colaboran, qué lindo, qué bendición. Así que qué bendición el poder estar junto a ustedes. Bueno, contarles que ya, hermano, culminamos, organizamos nuevamente un tratado biográfico que escribimos acerca de John Wesley, ya, un tratado que escribimos acerca de John Wesley, y ayer lo estuvimos enviando a aquellos hermanos que lo querían recibir. Habla un poquito acerca de, por ejemplo, de John Wesley, de cómo emerge el metodismo, luego, hermano, de cómo tuvo, digamos que, una vigencia el metodismo dentro del anglicanismo y posteriormente la ruptura, el quiebre, la separación entre el metodismo y el anglicanismo. El metodismo nace en el seno de la iglesia anglicana, pero con el tiempo ocurre un quiebre, una separación,
etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ahí entonces hablamos también acerca de las principales posturas, la visión del metodismo, porque hay gente, hermano, que de repente dice: yo no soy metodista, pero si yo le pregunto al hermano, a la hermana, ¿qué es el metodismo? A lo más van a decir: no, que un método. Oye, pero es que eso es totalmente general, ya, ¿no? Hay que entender cuál eran los principios del metodismo que asentó, hermano, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, Francis Asbury, Cook, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego Adam Clark, hermano, y me estaba tratando de acordar del otro escritor que se me olvidó, ¿ya? Así que, hermano, aquellos que quieran recibir este tratado, evidentemente que estos tratados van focalizados a la gente que quiere aprender, no es para todos, ¿ya? Porque si bien es cierto, cualquiera puede pedirlo, pero no cualquiera tiene el interés, ¿ya? Ahora, esta síntesis, hermano, que yo escribí en base a una recopilación de por lo menos tres libros, hermano, que leímos con respecto a Wesley y el metodismo, ¿ya? Entonces, es una síntesis muy breve, debe tener, no me acuerdo si 5 páginas o 7 páginas, pero para que usted tenga una visión general del metodismo, usted puede leer ese tratado. Así que los que lo quieran me pueden escribir ahí a doctrinaapostolica@gmail.com, doctrinaapostolica@gmail.com. A ver si mi hermano Steven nos coloca allí entonces el correo y también el número de WhatsApp. Está ahí mismo en el van, ¿cómo se llama? Ya, GC. Ya. En el banner pasa que se llama, yo también, ya. Gracias, mi hermano Steven, no, ahí está, pero excelente, ya, ahí usted puede ver, entonces, está se llama banner, o en la publicidad que aparece ahí, entonces ahí sale el número de celular y al WhatsApp más 569 53 18 65 85, y ahí está el correo, ya, doctrinaapostolica@gmail.com. Excelente, gracias mi hermano Steven. Oiga, la vida de John Wesley, tremenda, ya, impresionante. ¿Qué tenemos por acá? Nuestra hermanita Marta nos dice: bendecida mañana, siervo, amén, que Dios le use poderosamente. Maranata, un saludo, gracias mi amada. La hermanita Pancheca nos dice: Dios te bendiga mi amado esposo y te use para su gloria, solo para la gloria de Dios. Un abrazo para mi amada esposa. La hermanita Axa nos dice: la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted y hermano en sintonía. El Señor le use poderosamente a mi hermano Richard para la gloria de su bendito nombre. Amén, amén, amén. Y ahí confirmarle a la hermanita Axa que ya hablamos con nuestro pastor, así que evidentemente vamos a estar allí compartiendo ese seminario en la Iglesia Cristo en la Roca. Ya vamos a darle la fecha a la hermanita Axa, si el Señor nos lo permite. ¡Qué bendición! Vamos, hermano, hoy día a estar hablando un poquito acerca de, hermano, de la perseverancia que tuvo que haber en la iglesia primitiva. Ya vamos a hablar un poquito acerca de la perseverancia, de la constancia, hermano, porque mira, hay mucha gente que habla de la iglesia primitiva solo en el ámbito neumatológico, en el ámbito carismático, en el ámbito de los dones, y es una maravilla. Pero ellos tuvieron otras virtudes, hermano, que permitieron que también la bendición para la gloria de Dios se mantuviera en el tiempo. Y una de ellas es la perseverancia, ¿ya? Así que vamos a estar hablando un poquito acerca de aquellos que quieran recibir este sermón escrito, esta predicación, esta exposición. Me pueden luego escribir, hermano, ahí a doctrinaapostolica@gmail.com para enviarle este pequeño escrito, hermano, para la gloria del Señor, Ya, entonces, hermano Steven, vamos a ir a la palabra. Nuestra hermana Nelly nos dice: Dios lo bendiga, hermano Richard, atenta a la enseñanza desde el trabajo. El Señor use su vida en este día. Amén. Gracias, mi amada en Cristo. Vamos entonces a escuchar, hermano, ahora la palabra. Vamos a la cortina.
Es su programa Doctrina Apostólica. Usted escucha a esta hora su programa radial Doctrina Apostólica junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Es su programa Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Busca ahí en su Biblia. Hechos capítulo 2, versículo del 42 en adelante. Ya dice así la escritura. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué tremendo! Entonces, por un breve momento quiero, mis amados, que nosotros podamos meditar en esta hora de la tarde en cuanto a las virtudes que hubieron en la iglesia primitiva, ¿ya? Porque especialmente, hermano, nosotros colocamos el foco, hermano, por ejemplo, en el ministerio de milagros, que no solamente hubo en el apóstol Pedro o en otros apóstoles, sino que también estuvo, por ejemplo, esa capacidad sobrenatural de Dios en Esteban, en Felipe, y así, hermano, en otros siervos de Dios, como es el caso de Pablo. Pero, hermano, muchas veces pasamos por alto algo tan importante, hermano, que hubo en la iglesia primitiva, y que la iglesia primitiva, digamos que lo iba a necesitar de tal manera para no desaparecer, hermano, en el primer siglo. Me estoy refiriendo a la perseverancia, mis amados. La iglesia primitiva nace en un contexto, hermano, donde el judaísmo no aceptaba esta nueva rama, esta nueva facción que estaba emergiendo dentro del judaísmo. Estaba el fariseísmo, estaban los saduceos, estaban los esenios, estaba otra facción más política llamada los herodianos. Estos grupos conformaban el judaísmo, y cuando el Mesías Jesucristo, Yeshua, el Mesías, el Redentor, comienza a predicar, se funda la iglesia, y a partir de allí nace la iglesia de los nazarenos, o la iglesia judeo-cristiana, hermano, y los judíos, digamos que conformaban el judaísmo, le hicieron desde un comienzo la guerra. No
lo toleraron, hermanos, no toleraron el movimiento como una rama más dentro del judaísmo, sino que definitivamente consideraron que esa rama ponía en peligro al resto del judaísmo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, una cantidad importante de la población judía en Israel y en la diáspora estaba aceptando la fe nazarena, la fe judeocristiana, lo que hoy llamaríamos la fe evangélica. Entonces las autoridades romanas dijeron: a esto hay que cortarlos, a esto hay que destruirlos, a esto hay que eliminarlos. Y es por eso que asesinan, hermano, a Esteban. Es por eso, hermano, que luego persiguen a los apóstoles, porque el deseo del judaísmo nominal era irse, digamos, de tal manera en contra de la verdad de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Eran religiosos, pero impresionantes. Se fueron en contra de la verdad de Dios. Impresionante. En vez de haberla acogido, en vez de haberla aceptado, en vez de haberla recibido con humildad, con amor, se fueron en contra. ¿Y por qué? Porque el pueblo estaba recibiendo a Jesús como su Salvador. Por otro lado, había un grupo importante de fariseos que estaban convirtiéndose a la fe. Habían sacerdotes que trabajaban en el templo, que estaban adoptando la fe cristiana, que estaban recibiendo a Cristo como Salvador. Y eso, hermano, ¿qué es lo que provocó? Provocó lo que provocan todos los envidiosos, lo que provoca en todo, hermano, lo celoso en la carne, lo que provoca en todos los soberbios, los altivos, es que cuando de repente hay un grupo que está con ellos y ese grupo los deja, se van en contra de esa persona. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces ellos vieron en el movimiento nazareno, es decir, en los judeocristianos, es decir, en la iglesia primitiva, es decir, en la iglesia evangélica de ese tiempo, vieron un peligro. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces fueron usando todos los medios para destruir a la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba esa iglesia primitiva? Necesitaba perseverancia. Perseverancia para mantenerse en medio de un judaísmo hostil. Mantenerse en medio de un imperio romano que los repudiaba también. ¿Qué necesitaban ellos? No solo necesitaban carisma, no solo necesitaban dones, que los necesitaban, no solo necesitaban el ser elocuentes, sino que necesitaban esta capacidad de Dios de permanecer. ¡Qué tremendo, hermano! Oh, yo no sé si hay algún amén, un aleluya, un gloria a Dios. No sé cuántos que hoy están escuchando pueden decir: ¿sabe, hermano Richard? Yo también necesito aquello. Yo necesito la perseverancia. Yo necesito la firmeza. Yo necesito la constancia. Yo necesito permanecer. ¡Qué tremendo, hermano! Por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, el agricultor puede sembrar la mejor mata de sandía. Puede sembrarla, puede ponerle el abono, puede regar esa matita. Pero el sembrador no maneja las inclemencias del tiempo. El agricultor no puede detener una helada. El agricultor no puede detener, por ejemplo, que de repente se acerquen a ese sandial algunos roedores para destruir la mata. No puede. Entonces trata de darle vigor, trata de darle fuerza, trata de darle abono. ¿Para qué? Para que esa matita de sandía pueda soportar las inclemencias. ¡Qué tremendo, hermano! La matita que él sembró puede ser excelente. La sandía que puede nacer de allí puede ser muy dulce, puede ser de una gran contextura. Pero para que nazcan esas sandías, para que emerjan esos frutos, esa matita de sandía durante, hermano, 2 meses, 3 meses, hermano, desde que se siembra en la tierra, hermano, esa matita va a tener que aprender a soportar la inclemencia. ¡Qué tremendo, hermano!
Impresionante. Hace tiempo atrás, hermano, yo me estaba dirigiendo hacia el sector, hermano, de allá, de Culitrín, de Huelquén, de Chada, ya de Paine, hacia el sur, hermano, de la capital, porque yo quería ir a ver unos sandiales. Y resulta, hermano, que de repente hablo con una persona y yo le digo, oiga, y el caballero que sembraba tales sandiales, y me dijeron, tenía sembrado como más de 20 hectáreas. ¿Ya? ¿Y qué pasó con la sandía? Estaba todo bien, estaba todo excelente. La matita iba creciendo, la enredadera se iba desarrollando, pero de un momento a otro vino una helada. Ya habían nacido pequeñas, digamos que sanditas, pero vino una helada y quemó todo el sandial. Qué tremendo, hermano. Queridos, la iglesia primitiva tenía que tener la firmeza, tenía que tener la solidez. Los cristianos tenían que tener la fortaleza, de tal manera que cuando viniese la inclemencia, viniese la persecución, viniese el ataque del judaísmo nominal, viniese el ataque de los romanos, ellos pudiesen permanecer. ¡Qué tremendo, hermano! Oh, qué tremenda es la palabra de Dios, impresionante. Entonces, ellos, ¿qué es lo que necesitaron? Ellos necesitaron, hermano, número uno, y sobre todo, ellos necesitaron, como nos explica el versículo, hermano, que hemos leído, ellos necesitaron perseverar en la doctrina de los apóstoles. Qué tremendo, hermano. Queridos, para que ellos tuviesen esa solidez, para que ellos tuviesen esa firmeza, para que ellos tuviesen esa capacidad de soportar los ataques de los religiosos, de los sectarios, de los liberales, de los paganos, etcétera, 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 ellos, hermano, necesitaban el ser solidificados, el ser afirmados con la doctrina de los apóstoles. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. ¿Qué es lo que te va a dar esa firmeza de tal manera que nadie te pueda destruir? ¿Sabes qué es? Es la palabra de Dios. Ellos perseveraron en la doctrina. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con un cristiano, con una cristiana, con una iglesia, con una denominación, con una corporación, con un concilio que solo se alimenta de emociones? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que ese movimiento va a desaparecer en algún momento. ¡Qué tremendo, hermano! Oh, bendita sea la gloria de Dios. Gracias, mi hermano Steven. ¡Qué tremendo! Entonces tú, si no perseveras en la doctrina, tú, si no perseveras en la palabra, usted hermanito, usted hermanita, si no persevera, si no toma en serio desde ya sus devocionales, si no toma en serio el estudio de la Biblia, yo le aseguro que usted en algún momento va a sucumbir, porque lo que le va a dar primeramente perseverancia a su vida espiritual va a ser la doctrina de la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Por qué vemos tanta gente, hermano, que ha abandonado las iglesias? ¿Por qué vemos tanta gente, hermano, que pasó la pandemia y ya no quieren ir a los cultos? ¿Sabe por qué? Porque no se dedicaron a leer la palabra y a vivirla. Muchos se dedicaron a juntar información, y si la palabra les dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿cómo ellos van y simplemente dicen no, ahora yo sirvo a Dios de manera personal? Pero ¿cómo? Si la Biblia dice otra cosa. Entonces, lo que te va a dar la capacidad de soportar la adversidad, de soportar la dificultad, de soportar la traición, de soportar la decepción, de soportar, hermano, los ataques, va a ser la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Oh, bendita sea la gloria de Dios. ¿En qué más perseveraron?
los creyentes de la iglesia primitiva y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí ellos no podían crear su doctrina, no. Había algo establecido y ellos tenían que perseverar en lo que Dios ya había dado. 2, en la comunión unos con otros. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Sabía usted, hermano, que hay gente que no comparte con nadie? Hay gente que no va generando vínculos. Hay gente que no va generando relaciones, que no va compartiendo, que no hace amistad, que va a un culto, hermano, y no saluda a nadie. Se va del culto, hermano, no se despide de nadie. O simplemente dicen, prefiero congregarme online. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Pero aquí nos habla que en la iglesia primitiva, número 1, se perseveró y sobre todo en la doctrina, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17, pero también, mis amados hermanos, oh, qué lindo, hermano, también la palabra, hermano, nos habla acerca de que esta iglesia primitiva se fue solidificando, se fue afirmando, porque había comunión entre los hermanos. ¡Qué tremendo! ¿Y qué es lo que va a hacer ese cristiano que no quiere congregarse y que solo se congrega online? ¿Qué es lo que va a hacer esa persona? ¿Qué es lo que va a hacer esa persona que no va a la iglesia? No, es que yo me congrego virtualmente. ¿Qué estamos hablando? Si aquí comunión implica algo presencial, algo hermano, que implica sociabilizar, pero espiritualmente. En la comunión unos con otros. Hermano Richard, es que para mí comunión es que nos sentemos simplemente a conversar de trivialidades. No, aquí está hablando de una comunión espiritual, de hablar de Dios, de hablar de la palabra de Dios, de hablar de los planes de Dios, de hablar de los propósitos de Dios, de hablar de la Escritura, de preguntarnos cómo estamos en Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar, mis amados, cuando hay un cristiano que no conversa con nadie? Es simplemente un lobo solitario, anda solo, no reconoce que tiene pastor, no reconoce que tiene líderes, dice que no tiene iglesia. Oye, ¿qué tipo de cristianismo tiene esa persona? Esa persona en algún momento eventualmente va a sucumbir, a no ser que reaccione. ¿En qué más perseveraban los cristianos de la iglesia primitiva? Número 1, en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión entre hermanos, compartir. Número 3, ellos perseveraban en la oración en medio de la congregación. Es decir, el culto, es decir, cuando iban al templo, es decir, que cuando iban al culto de Jerusalén, ellos entendían que tenía que haber oración. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cómo vas a soportar la inclemencia? ¿Cómo vas a soportar la oposición? ¿Cómo vas a soportar los ataques del diablo? Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Cómo vas a soportar la indiferencia? ¿Cómo vas a soportar la hostilidad? ¿Cómo la vas a soportar? La vas a soportar, hermano, amando la palabra, teniendo comunión con los hermanos. Y número 3, orando en la congregación. ¡Qué tremendo, hermano! Hermano Richard, ¿no le estará poniendo usted? No, como que no estará exagerando. Piensa que en Chile hay casi 2 millones de descarriados, 2 millones, sin considerar los que se autoproclaman detenidos. No van a la iglesia hace como 5 años, pero todavía no reconocen que están descarriados y dicen, estoy detenido. ¿Cómo voy a estar detenido 5 años? Alguien puede estar detenido una semana, ya un mes, porque se fue de una congregación y se está replanteando cosas de su vida, pero años no. Esa persona eventualmente está descarriada de otra manera. Queridos,
El cristiano, hermano, tiene que entender cuán importante es la palabra de Dios en su vida, cuán importante es ser parte de una iglesia, cuán importante es ser parte de una congregación, cuán importante es tener sentido de pertenencia de una congregación, cuán importante es orar. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces hay gente, hermano, que quiere permanecer, quiere prevalecer, quiere mantenerse en su vida, y te cuento, sin leer la Biblia, sin tener comunión con los hermanos, es decir, sin ser parte de una iglesia. Quieren permanecer sin la oración. ¿De qué estamos hablando, hermano? Queridos, es un autoengaño si alguien cree que va a poder mantenerse en su vida espiritual sin la palabra, sin congregación, sin oración congregacional. Esa persona tarde que temprano se va a apartar, hermano, si es que antes el Espíritu Santo no lo hace reaccionar en su gran misericordia. ¡Qué tremendo, hermano! Hermano Richard, ¿en qué más perseveraban? 4. Perseveraban en ir al templo diariamente. 4, diariamente. Es decir, ellos iban a la iglesia de manera habitual. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, claro, un cristiano que lee la palabra, un cristiano que tiene comunión espiritual con los hermanos, un cristiano que va a la iglesia no a cagüinear, sino que va a la iglesia a edificarse, va a la iglesia a aprender de la palabra, y va a la iglesia, hermano, a orar. Oye, ese cristiano no va a quedar tirado en el camino, porque Dios va a ver cuánto le ama a él. ¿Por qué? Porque por eso ese cristiano lee la Biblia, por eso ese cristiano tiene comunión con los hermanos, por eso ese cristiano quiere orar en la iglesia, por eso ese cristiano va lo que más puede a la congregación. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, qué maravilla! 5, hermano Richard, pasa al 5, que el 4 ya me dejó como ahí medio tumbado. No, esta palabra te quiere levantar, esta palabra te quiere hacer reaccionar, esta palabra me quiere ministrar a mí. ¿Para qué? Para que yo entienda de que para perseverar necesitamos entregarnos a Dios. Necesitamos entregarnos verdaderamente a Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Se congregaban diariamente en el templo. Los eruditos dicen que iban a escuchar la palabra, pero que también iban al mismo templo que estaba en manos de saduceos y fariseos, iban al mismo templo a predicar. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, bendita sea la gloria de Dios! Es decir, a ellos no les sobraba el tiempo. Ellos se hacían el tiempo para estar en lo de Dios. Queridos, hay un montón de personas que dicen: no tengo tiempo. No tiene tiempo, pero tiene tiempo para salir, tiene tiempo para ir al mall, tiene tiempo para ir de vacaciones, tiene tiempo para compartir un asado, tiene tiempo para sus proyectos personales. Pero cuando se trata de lo de Dios, ¡uy! ¡Qué llamativo! Justo no tiene tiempo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que hay tiempo para todo. ¡Qué tremendo, hermano! 5. Ellos perseveraban en alabar al Señor. Esto era independiente de las pruebas, independiente de las bendiciones, independiente que se había enfermedad o no, independiente que se había traición o no, independiente que se había frustración o no, independiente que se había decepción o no, independiente de todo, ellos sabían que tenían el deber de alabar al Dios que los había salvado. ¡Qué tremendo, mis amados! Entonces, ¿usted quiere perseverar o no? Yo quiero perseverar. El que perseverara hasta el fin, este será salvo. Pero algunos quieren perseverar sin leer la Biblia.
quieren perseverar sin tener comunión con los hermanos, quieren perseverar sin oración, quieren perseverar sin congregarse constantemente, quieren perseverar sin alabar a Dios. Oye, ¿cómo alguien va a perseverar de esa manera? Queridos, el Espíritu Santo nos muestra por la palabra claves que nos van a permitir, por la gracia de Dios, nos van a permitir perseverar. Miren su entorno, mire su familia. ¿Cuántos descarriados hay en su entorno? ¿Cuántos hermanos, cuántos familiares, cuántos amigos, cuántos padres hoy están descarriados? ¿Saben lo que ocurrió allí? Que en algún momento dejaron algunos de estos 5 puntos. En algún momento dejaron de afirmarse del invisible. Dejaron de afirmarse del Dios de toda gracia. ¡Qué tremendo, hermano! Meditemos por un breve momento en la palabra perseverar. ¿Qué le parece que meditemos en esta palabra perseverar? La palabra perseverar es una palabra, hermano, muy interesante y significa lo siguiente: mantenerse constante. Anótelo usted por allí. Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. ¿Cuáles serían sus sinónimos? Insistir. Ellos insistían. La iglesia primitiva insistía en lo de Dios. ¡Oh, qué lindo, hermano! Alabado sea Dios, porque mire, es fácil en algunos momentos enfatizar en la palabra, en la comunión, hermano, en la oración. Es fácil el mantenerse, hermano, en el congregarse, en el alabar a Dios, pero de manera esporádica. Eso lo hace cualquiera. El punto es perseverar, es decir, ser constante en el deseo de conseguir lo que se anhela o en la actividad que se ha iniciado. O sea, cualquiera comienza. El tema no es comenzar, el tema es, luego de comenzar, insistir. Perseverar. ¿Qué otro sinónimo? Persistir. Otro sinónimo, perdurar. Otro sinónimo, permanecer. Otro sinónimo, mantenerse. Oh, qué lindo, hermano. Yo no sé si hay algún amén, un gloria a Dios, un aleluya. No sé cuántos pueden decir: Señor, necesito. De repente ando cansado, me da sueño, ando medio flojo. Pero esta palabra me sacude, esta palabra me quiere hacer estremecer. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante la palabra de Dios. Sinónimos de perseverancia: constancia, tenacidad, empeño, firmeza, tesón, persistencia, pertinacia, insistencia, etcétera. El origen de la palabra perseverancia es que proviene del latín que es perseverantia, y significa constancia e insistencia. ¡Qué tremendo, hermano! La palabra perseverar en el latín es persevare, que significa mantenerse inflexible o firme en algo. Es decir, pase lo que pase, yo me voy a mantener. Soy inflexible en mi deseo de buscar de Dios. No, esto yo no lo transo. No transo la lectura de la palabra. No transo el orar. No transo el congregarme. No transo mi alabanza a Dios. No transo el tener comunión con los hermanos en lo espiritual. No, lo de Dios yo no lo transo. Oh, qué tremendo, hermano. ¿Cuánta gente, hermano, que de repente le ofrecen cualquier platito de lenteja y dejan la bendición de Dios? Dejan la palabra. No, es que no tengo tiempo, pero para un cagüín, oye, pueden estar 5 horas escuchando el cagüín y es un manjar para ellos.
Pero orar no, orar lo dejan, leer la palabra lo dejan, congregarse lo dejan, alabar a Dios lo dejan, tener comunión con los hermanos lo dejan. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cuántos que de repente dicen, no, si yo oraba? ¿Y qué te sirve decir yo oraba si hoy día usted no dice yo oro? ¿De qué sirve decir, no, si yo me congregaba? ¿Y qué sirve si hoy no se congrega? No, si yo ayunaba, si yo predicaba, si yo cantaba. Es que eso es pasado. En cambio, la iglesia primitiva, para mantenerse en lo de Dios, entendió que tenía que comprometerse con Dios. Y ese comprometerse con Dios era constante, era diario, era siempre, era entrega, era dedicación. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Oh, bendita sea la gloria de Dios. ¿Vamos a orar? No, es que hoy día no puedo. ¿Por qué no? Es que tengo que ir para tal lado. Y hoy lo ha invitado 100 veces a orar y nunca puede. Es que no puede, no quiere. Esta palabra perseverancia, perseverar, en griego, que es la palabra que ocupa aquí Lucas en el libro de los Hechos, es la palabra griega proskartereo. Y esta palabra, hermano, que se usa en el versículo 46, la Reina Valera 60 la traduce perseverando. Tal palabra griega implica una actividad, ¿ve? No es algo simplemente de pensamiento. Aquí habla, hermano, de acciones. Qué lindo, hermano. Habla de una actividad, constancia. Habla de ser constante. La palabra griega proskartereo viene del término griego kartereo, que significa demostrar una fuerza constante. Qué lindo, hermano. Por lo tanto, proskartereo significa demostrar fuerza de manera consistente, es decir, prevalecer a pesar de las dificultades, perseverar y continuar en la dirección que se ha fijado. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, ¿usted quiere perseverar? Yo quiero perseverar. Hay que comenzar a entender que Dios es prioridad, Jesucristo es prioridad, el Padre es prioridad, el Espíritu Santo es prioridad, lo de Dios es prioridad, lo de Dios es lo más relevante para nosotros, lo de Dios y lo de Dios. Qué importante es perseverar. Consideremos que a los 3 días de que usted ha hecho algo, usted tiene una motivación. Cuando usted comienza a hacer algo y lo hace primer día, lo hace segundo día, lo hace tercer día, usted al tercer día usted tiene una motivación. Usted anda motivado 3 días, 3 días que ha ayunado, 3 días que ha leído la palabra, 3 días que ha ido al culto. Hoy usted está motivado. Pero se le puede ir la motivación si al cuarto, al quinto, al sexto usted deja de hacerlo. A los 21 días se puede formar un hábito. Es decir, primer día, segundo día, tercer día, ¡pum! 21 días, usted puede formar un hábito. Pero aún el hábito también puede pulverizarse, puede disolverse, puede finalizarse. ¿Es buena la motivación? Sí. ¿Es bueno ir formando hábitos? Sí. Pero lo que tú y yo necesitamos es un estilo de vida, no algo circunstancial, no algo momentáneo, no algo que tenga determinación. Eso es lo que había en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva no solamente había motivación, no solamente había hábitos, sino que había un estilo de vida. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cuánta gente dice, ando motivado? Y pasaron los días, se le fue la motivación. ¿Por qué? Porque la persona no adquirió un hábito de vida. La perseverancia en Dios
te da un hábito de vida. Por lo tanto, comencemos a buscar a Dios, comencemos a perseverar en lo que realmente es importante, en lo espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Hasta aquí dejamos esta enseñanza, y que Dios nos bendiga. Usted escucha a esta hora su programa radial Doctrina Apostólica junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Qué lindo, hermano, qué maravilla, qué hermosa es la palabra, qué hermosa es la palabra, hermano. Impresionante. ¿Sabe que la palabra a mí me deja pero estupefacto? Cuando el Espíritu comienza a iluminarme la palabra, como que quedo así como con la boca abierta. Porque el Espíritu con la palabra te quiere formar, te quiere modelar, quiere ir sacando aquello que no le glorifica, aquello que no le alaba. El Espíritu de Dios quiere sacarlo y quiere irnos modelando a la imagen del Mesías. Vamos a estar leyendo algunos comentarios, mis amados. Si usted cree que otros más necesitan esta palabra, compártala ahí en sus redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp. Si usted considera que esta palabra puede edificar a alguien, compártasela para la gloria de Dios. ¿Qué tenemos por acá? La hermanita Marta nos dice amén, amén. La hermanita Alba nos dice, Dios le bendiga grandemente a mi hermano Richard. Saluda a su esposita desde San Andrés Tuxtla, Veracruz, México. Compartía la bendición. Gracias, mi amada, por hacer que esta palabra también para la gloria de Dios corra y sea glorificada. Nuestra hermana Nelly nos dice amén. La hermana Marta nos da ahí Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. Gracias, mi hermana, por también contribuirnos con aquello. La hermanita Alba nos dice, sí, amén, yo necesito esa perseverancia. Hoy yo la necesito, hermano. La necesito tanto, y la necesito de parte de Dios. El Espíritu Santo, el que da este anhelo por lo espiritual, el Espíritu Santo de Dios. Qué lindo, aleluya. Nuestra hermanita Nelly nos dice aleluya. Nuestra hermana Marta nos dice, así como nosotros debemos estar firmes, que Dios nos ayude a ser firmes. Nuestro hermano Carlos nos dice aleluya, gloria a Dios, amén. La hermanita Alba nos dice, gracias Dios por esta preciosa palabra, amén, amén, hermosa. La palabra es una maravilla. La exposición de sus palabras alumbra. Sumamente pura es tu palabra, y dice la Biblia, y la ama tu siervo. A ver si nos colocan ese texto allí, si la hermanita Francesca nos coloca ese tremendo texto. La hermanita Alba nos dice, ayúdeme Dios a perseverar en todo tiempo. Dios nos ayude, hermano, en su bondad. Nuestro hermanito David nos dice gloria a Dios, y aquí también digo yo amén y gloria a Dios. La hermana Daisy nos dice amén, ayúdeme Señor a perseverar en leer tu palabra, lo que más me cuesta. Gracias Dios por tu palabra que cada día nos habla en nuestras vidas, aleluya, amén, amén, amén. Dios nos ayude a perseverar, Dios nos ayuda a perseverar. Qué linda la palabra, hermano. Qué hermosa es la gloriosa palabra de Dios. Dios bendiga a todos los hermanos también que son auditores y que envían sus ofrendas para que podamos, hermanos, mantenernos aquí en la radio. Ahí nuestro hermano Loni también nos avisa que envía una ofrenda al programa radial. Gracias, mi hermanito Loni. Dios le retribuya al 100%. La hermanita Francesca nos dice, ahí nos da el texto de Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados, qué lindo, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué maravilla, hermoso, hermoso, hermoso texto. Nuestro amado hermanito Francisco nos dice, el Señor nos ayuda a amar la palabra de Dios, de manera que la escudriñemos siempre y la vivamos. Que el Señor nos ayude a perseverar en la doctrina de Dios. Qué lindo, me gustó, hermoso. Hermoso, hermoso comentario. Que Dios nos ayude. Yo necesito, hermano, 100% la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Nuestro hermano Natanael, hoy que me gusta cuando los hermanos escriben, ayúdame Señor. Hoy qué linda esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra habla de dependencia a Dios, de dependencia de Dios. Nuestro hermano Natanael escribe, amén, amén, ayúdame Señor. Qué lindo. La
La hermanita Francesca nos dice, debemos darle prioridad de ser perseverantes en la palabra de Dios. Amén. Nuestro hermano Natanael ahí dice amén. Nuestro hermano Víctor Mancilla nos dice, ayúdanos a perseverar, bendito Dios. Sí, lo necesitamos al Señor, solo no podemos. Necesitamos al Señor. Nuestro hermanito Víctor ahí nos dice amén. La hermanita Francesca luego nos contribuye y nos dice, al contrario, tener doble ánimo. Al contrario, al tener doble ánimo seremos inconstantes. Es exacto. En todos nuestros caminos necesitamos la constancia de Dios. Luego nos escribe, la perseverancia da mucho fruto. Exacto, en todo la perseverancia da fruto. Nuestro hermano Natanael dice amén. La hermanita Francesca luego nos da el texto de Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermoso, hermoso. Hermosa la palabra. La hermanita Francesca nos dice, Dios me ayuda a tener perseverancia y Dios me ayuda a mí también. La hermana Nicole dice amén. Nuestro pastor, Dios bendiga a nuestro amado pastor Waldo, nos dice, hijito muy amado, mi Señor le bendiga grandemente, le use como siempre por su misericordia, amén. Saluda a mi hermanita Francesca, amén. Gracias a mi pastor también por ese diálogo de ayer que estuvimos conversando, que fue una maravilla, fue una hermosa conversación para la gloria de Dios. ¿Qué más tenemos por acá? La hermanita Francesca luego nos escribe, Dios me ayuda a perseverar en 1, la lectura de la palabra del Señor, 2, en la comunión con los hermanos, 3, en la oración, 4, en ir habitualmente a la congregación, 5, en alabar a Dios. Excelente síntesis, una maravilla. Dios me ayuda a perseverar, ser constante, insistir, permanecer y mantenerme en lo de Dios. ¡Qué lindo! La hermanita Francesca luego nos escribe, qué terrible es el sentir de los religiosos, ya que son envidiosos y soberbios. Esos siempre han sido iguales. Tremendo. Nada nuevo bajo el sol. ¿Qué tenemos por acá? La hermana Maggie nos dice que el Señor me ayuda a perseverar. ¡Qué lindo! Oye, ¿qué necesitamos, hermano del Señor? Nuestro pastor Eduardo Bequiola, gracias mi pastor también por bendecir también este programa. Nos dice amén, estimado hermano Richard, buen tema, un abrazo, Dios nos ayuda a perseverar en todo. Saluda a su familia y congregación Maranata, Lucas 29:19. Gracias, mi estimadísimo pastor, un abrazo para Coquimbo, para La Serena. Dios bendiga también a nuestro pastor, que también es de allá, nuestro amado pastor, se me fue ya el nombre, ya me voy a acordar, Mauricio Llano. Dios bendiga a nuestro amado pastor Mauricio Llano de la misión Alcanzando el Reino de Dios. ¡Qué lindo! Nuestra hermanita Miriam nos dice, Dios le bendiga grandemente a mi hermanito Richard, le escucho siempre por la radio. Bendiciones para toda su familia, amén, a la palabra de Dios. ¡Qué lindo! Dios bendiga al Ministerio Monte Calvario de nuestro amado pastor Juan Cornejo. Dios bendiga a todos los amados en Cristo de la iglesia de... ¿dónde está la iglesia? Ahí en Irarrázaval, la otra está ahí en el Castillo. También hay otra ahora en Buin, hay otra ahí en... no me acuerdo, parece que es Cerro Navia, por allí. Dios bendiga a la misión de nuestro amado pastor Juan Cornejo, que es una tremenda bendición. La hermanita Nelly también coloca, ayúdame Señor. Oye, que me gusta esa palabra, hermano, cuando reconocemos que necesitamos de Dios. Yo también le digo al Señor, ayúdeme mi Señor. Nuestro hermano Harold nos dice que Dios le bendiga a mi hermano. Saludos desde Perú, Chimbote, compartida la bendición. Gracias mi amado, que Dios me lo rebendiga. La hermanita Francesca nos da el salmo que estábamos pidiendo, Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Ahí anótelo usted, subráyelo. Ya usted también, subráyelo. Mire, coloque en su Biblia ahí subrayado. ¡Ay, qué lindo, hermano! Subraye usted allí y coloque, hermano, subrayado ese texto y usted diga, yo quiero amar la palabra de Dios. Nuestra hermanita Alexandra dice, ayúdame Señor. Amén. Digámosle al Señor, ayúdame Señor. ¿Qué es lo que le dijo Pedro cuando se estaba hundiendo?
¿Qué cree usted que le pidió a Anás, a Caifás, los religiosos, ayúdeme que me estoy ahogando? No, le pidió al Señor, ayúdame, Señor, socórreme. Qué lindo. Ayúdame, Señor, dice nuestra hermana Alexandra. Ten piedad de mí, amén. Qué lindo, qué maravilla. Necesitamos que Dios nos dé las fuerzas para perseverar. Nuestra hermana Meleni nos dice: ayúdame, Señor, te necesito, y yo también lo necesito al Señor. Dios le bendiga grandemente, mi hermano Richard Riquelme, a usted y a su familia y a su amada familia. Amén. Gracias, mis amados. Ha sido un tiempo de gran bendición haber compartido junto a ustedes. Déjenos sus comentarios de la palabra. Escriban allí qué le pareció esta palabra, qué le dio el Señor, qué le iluminó. Excelente la síntesis que dio la hermanita Francesca. Como siempre, una alumna aventajada, la hermanita Francesca, hermano. Tremendo, tremendo. Yo me deleito cuando las hermanas también toman en serio el estudio de la palabra de Dios. Y qué lástima cuando hay líderes, hermanos, pastores, líderes, que no toman en serio la palabra, ¿no? La palabra hay que tomarla en serio. Hay que amar la palabra, hay que abrazar la palabra, hay que leerla, hay que llenarse de la palabra de Dios. Ya, mis amados, nos estamos despidiendo. Un saludo con mucho amor para mi amado pastor Waldo. ¡Qué bendición! Gracias, mi pastor, por haber estado allí compartiendo junto a nosotros este programa radial. Y me despido, gracias, hermanito Steven, me despido con un Maranata. El Señor viene. Es su programa Doctrina Apostólica.